Bienvenidos a este foro virtual. Para los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Alberto Lozano. Yo soy el socio director de Cabella Abogados, una firma de abogados en Bogotá que muchos de ustedes conocen. Es una de las firmas más antiguas y más representativas en Bogotá. Y desde hace muchos años tengo esta empresa y estoy vinculado con Infolab. Es una empresa que no solamente brinda información, noticias y conocimientos sobre los temas de gestión de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tiene una página web muy visitada. Tenemos más de 300.000 usuarios en la página web. Es un número bastante impresionante de personas con las cuales interactuamos en estos temas, y posiblemente la mayoría de ustedes están en este evento por eso. Pero también somos proveedores de listas, somos proveedores de información, inicialmente al sector financiero y después pues, al sector real y a otros sectores específicos de la economía. Somos proveedores de listas de prevención, de noticias, tenemos una lista de PEP muy completa y por eso estamos organizando pues, este seminario. Hicimos nuestra debida diligencia cuando empezamos a ver esta respuesta tan interesante. Vemos que hay clientes, que tenemos amigos, que tenemos personas nuevas que tal vez no nos conozcan, pero entonces voy a empezar por un sondeo para saber, pues, un poquito segmentarlos, con quiénes estamos. Entonces vamos a hacerles unas preguntas para que por favor ustedes respondan ahí en su pantalla. Están votando muy rápido, ya vamos en 40% de los asistentes respondiendo. Sabemos que tenemos colegas en temas de consultoría, tenemos otras firmas de abogados, tenemos personas del sector financiero que están interesadas en este tema, tenemos empresas que ya tenían su sistema, empresas nuevas. Muy interesante saber con quiénes estamos interactuando. Vamos a compartir los resultados del sondeo. Ahí los tienen ustedes. 67% son sociedades en general. Tenemos bastantes firmas de abogados, de firmas contables. Tenemos de metales preciosos. Ustedes ya saben porque son de los sectores que están obligados, entonces por eso estos sectores. Tenemos inmobiliarias y constructoras y tenemos algunas que están pues, en el régimen de supervisión especial. Entonces, acá ya sabemos qué tipo de entidades están presentes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá. Ahorita vamos a hacer un sondeo más adelante, pero entonces empecemos por la agenda, el programa del día de hoy, para que puedan ustedes esta horita, 20 minutos que vamos a estar juntos, puedan dedicarse y puedan estar concentrados en este tema. Vamos a hacer una introducción, en qué estamos. Vamos a hacer una sección de lo que siempre quiso saber y no se atreve a preguntar. Vamos a hacer las preguntas pues, básicas de este tema. Yo creo que las preguntas pueden parecer muy obvias, pero las respuestas siempre son complejas, entonces va a estar interesante. Vamos a hablar del manual. Me parece que es como la pieza más importante, la más emblemática de lo que es un sistema de estos. Y vamos a hablar pues del oficial de cumplimiento, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes son oficiales de cumplimiento. Vamos a ver si más adelante ese supuesto es válido o no. Vamos a hablar de la matriz de riesgos, que toma una nueva dimensión y es la herramienta no solamente la más fácil para entender en qué estamos, sino también la más importante para que el sistema funcione bien. Vamos a hablar de dos temas importantísimos, el riesgo de listas y las obligaciones de listas de esta nueva norma y del decreto PEP, que son importantes. Vamos a ver cómo cumplir con las obligaciones de tecnología y vamos a unir el tema con el riesgo de jurisdicciones, que son uno de los factores de riesgo. Y finalmente les vamos a mostrar a ustedes cómo es un SagriLab en la práctica, cuál es el kit que ustedes deberían montar. Esto al principio hay gente que creía que el SagriLab era un formulario, hay gente que creía que el SIPLA antes era un manual. El SagriLab, ¿qué es? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo lo pintamos? ¿Cómo lo tenemos? Entonces vamos a hablar de ese kit para que ustedes pues, puedan empezar a cumplir con esto y también puedan comparar lo que tienen con cómo debería ser el SagriLab. Entonces, son 6 puntos, vamos a ir a un buen ritmo.
vamos a pasar a hacer un nuevo sondeo para ver un poquito el perfil de ustedes y posiblemente algunos de ustedes van a ser oficiales de cumplimiento, no están nombrados, pero el tema sería cuál sería el rol de ustedes dentro de este sistema y dónde van a quedar. Sé que algunos tienen doble rol porque pueden ser jurídicos obligados, oficial de cumplimiento, pueden ser consultores y a su vez obligados. Entonces, esto es para tener una idea de cómo van. Vamos a llegar al 70%. Vamos a cerrar entonces el sondeo. 3, 2, 1, 0. Y vamos a compartir entonces los resultados. Listo, entonces lo interesante, pues muchos oficiales de cumplimiento, muchas personas del área de riesgo. Me imagino que uno de los retos es cómo integrar todo esto. Tenemos un número importante de consultores en prevención de lavado de activos, a los cuales queremos invitarlos pues, para que sean muy activos en nuestro medio Infolaft. Vamos a abrir la puerta para que muchos de nuestros colegas puedan darse a conocer gracias a Infolaft. Entonces, la recomendación es que contacten a las personas de la revista Infolaft si están interesados en tener un tipo de visibilidad. Y también estamos montando alianzas porque pues, para implementar esto lo importante pues, es ampliar el círculo. Entonces todos los consultores que estén interesados en tener unas alianzas con nosotros también bienvenidos. Entonces tenemos mucho para hablar ahí y yo creo que todo eso se va a concretar cuando hablemos del kit y podamos precisar esto. Pero entremos en materia. Yo creo que la principal brecha y la gran diferencia entre el sistema anterior y este sistema es la tecnología. Busquen la palabra tecnología, herramienta, matriz, y se van a dar cuenta que no solamente tenemos que evaluar cómo estamos en tecnología para saber qué tanto es nuestro riesgo, como tenemos que dar soluciones tecnológicas a los retos del SagriLaft. Entonces, la primera pregunta que ustedes se van a hacer es ¿hasta dónde tienen que llegar en tecnología? Muchos tienen manuales muy bien escritos por abogados, con todas las palabras en su lugar, posiblemente hasta tengan matriz, pero lo que va a faltar es el tema de tecnología. La tecnología tiene dos propósitos. El primero es preventivo. Gracias a la tecnología, las políticas se van a poder cumplir. La tecnología sirve para parametrizar las políticas, para que el sistema no permita hacer cosas que estén prohibidas, para bloquear transacciones, para no dejar que una persona entre a una base de datos o que sea creado como cliente sin haber identificado el beneficiario final. Entonces, ustedes tienen que mirar la tecnología como sobre todo la forma de poder cumplir las políticas. Pero la tecnología también está dentro de la fase de los controles detectivos y la tecnología es la que nos va a permitir detectar operaciones inusuales, ya sea de listas, de señales de alerta, ¿sí? De segmentación, y la tecnología nos va a permitir, pues, conocer lo que está pasando en la entidad y evitar el lavado de activos. Entonces, la tecnología más simple posiblemente es la de listas, pero ya necesitamos tener una plataforma tecnológica que ustedes se dan cuenta que ahí dice que tiene que tener indicadores y que de la cual nos permita inferir la existencia de estas situaciones. Entonces, vale la pena que hagamos ese análisis de fondo, ¿sí? Y miremos lo que se pide como tal de la tecnología. Entonces, fíjense que nos dicen que la empresa está obligada a establecer herramientas y aplicativos. Entonces, ya nos dice que tenemos que tener una herramienta. Entonces, la pregunta que todos ustedes están haciendo es ¿cuál puede ser esa herramienta y con qué herramienta van a trabajar? Dice que preferiblemente tecnológicos, pero pues yo no veo herramientas o aplicativos que no sean tecnológicos, ahí la reacción, pero podemos decir que sí, que es preferible que sea tecnológico, y si no es tecnológico, pues entonces sería papel, yo no sé cómo interpretarlo, pero bueno, eso yo creo que es un tema menor de interpretación. Y eso es para un producto final, entonces es un proceso que tiene que dar como resultados el famoso ROS. Y dice que es mediante la consolidación de información, entonces ya sabemos la primera función de esta herramienta tecnológica, ¿sí? Entonces acabo de poner la F de función, es que tiene que permitir consolidar la información, ¿sí? Y deben generar indicadores de alertas, ¿sí? Entonces, esta voy a poner la S de salida, esa es la salida. Son herramientas en las cuales se ingresa información, se consolida la información y sale como indicadores de alertas. Entonces,
Acá es muy importante esta palabra indicadores, porque no solamente alertas, muchos de los sistemas no generan indicadores, generan alertas. Necesitamos indicadores y alertas. ¿Para qué? Para hacer lo que es el análisis de operación inusual, que es inferir o advertir la existencia de situaciones que no se ajusten a las pautas de normalidad establecidas por la empresa. Esas son las reglas y para un sector. Entonces, para los que son nuevos en esto, porque hay personas que han visto estas herramientas funcionar en otras entidades financieras, en entidades más complejas, acá no nos están diciendo que tengan que hacer una sola herramienta, no nos dicen la marca, no nos dicen qué, pero sí nos dice que tenemos que establecer herramientas de aplicativos, puede ser varios, entonces ustedes pueden utilizar lo que ya tienen, si ya tienen software contable, si ya tienen un software de ERP, si tienen un CRM, cualquier software que tengan, pues los pueden integrar en alguna forma o pueden utilizar esas herramientas para poder consolidar la información y tener indicadores y alertas. Entonces, si ustedes necesitan empezar a mover el proyecto y necesitan empezar a mostrar que esto es diferente, que tienen que hacer algo, que tienen que invertir, acá ya tenemos la primera frase que ustedes tienen que copiar. Esta misma diapositiva se las podemos regalar, le hacen copy-paste a esta diapositiva y la llevan a la junta directiva, a los comités y dicen, mire, esto es lo que tiene el Sagrilas. Tenemos que tener herramientas y aplicativos, ¿sí?, que nos permitan consolidar la información. Entonces tiene que tener información, tiene que consolidarse y eso nos tiene que permitir generar indicadores y alertas. Eso es, digamos, lo más importante para entender en este tema de la tecnología. Hay otros, aparte de las normas, que podríamos citar y que podríamos ver, pero este es el más importante para que ustedes tengan. El otro tema, y acá pues tenemos personas que es la primera vez que entran en estos temas de gestión de riesgo, ustedes no nos lo van a creer, pero el problema del lavado de activos es posible de explicarlo en una matriz. Entonces, a título de repaso para muchos de ustedes, pero a título de explicación, la más importante para empezar en este tema, es que estas normas que son de gestión de riesgo, estas normas que dicen que son normas de SAR, Sistema de Administración de Riesgo, el enfoque basado en riesgo que tanto nos hablan las normas, pues simplemente lo que dice es que uno no se puede quedar con el problema de lavado de activos y tener siempre los mismos controles. Lo que dicen estas normas es que uno tiene el problema de lavado de activos y el problema de lavado de activos tiene que ser resuelto mediante una metodología establecida, mediante una metodología clara, expresa, que es la metodología de gestión de riesgo. La metodología de gestión de riesgo no es la matriz. La matriz es una herramienta, es como se expresa lo que se ve en todas las otras etapas, pero aquí, pues con esto podemos explicar muy bien cómo funciona la gestión de riesgo. Entonces, eso quiere decir que el riesgo no es algo esotérico, el riesgo está en función de dos variables principales, la probabilidad y el impacto. Entonces, el lavado de activos, si lo tomamos como riesgo, el lavado de activos en su entidad tiene una probabilidad de suceder. ¿Por qué tienen ustedes controles? Entonces vimos que está el sector del oro, está el sector de las firmas de servicios profesionales como de contaduría o servicios jurídicos. En cada una de esas firmas puede suceder lavado de activos. Tenemos que llegar a definir qué es lavado de activos, pero después de definir lavado de activos, tenemos que poder definirlo y ese lavado de activos como fenómeno tiene una probabilidad de suceder, que no es 1, porque si fuera 1 o 100% sería que todas las operaciones serían de lavado de activos. Y ahí sí, pues ya tendríamos un problema que seríamos una actividad delictiva o una entidad que tiene que cerrarse pues, por el alto riesgo. Y tenemos 0, que si no sucede, pues no es un riesgo y no hay que tomar, no es un tema importante. Entonces, si estamos hablando de riesgos, porque la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces, dependiendo de ese número, si es el 50%, quiere decir que del 50% de las actividades que ustedes hacen, el 50% son lavado de activos. Eso sería una entidad de un altísimo riesgo. O es el 0,001, o algo por el estilo que sería, digamos, el número que esperamos. Entonces, esa graduación de ese porcentaje, eso es lo que tiene la probabilidad. Cada metodología tiene diferentes modalidades, pero estamos diciendo que estamos hablando de
de cada operación, de cada negocio que ustedes hagan, cuál es la probabilidad de que sea lavado o no sea lavado. Y tenemos la otra, que es el impacto, y es, bueno, y en caso de que suceda, ¿cuál sería el impacto? ¿Es catastrófico? ¿Se acaba la entidad? ¿Se va? ¿O es insignificante? No pasa nada. Entonces, esas dos variables definen el riesgo. Y cuando dicen ustedes que tienen que hacer una gestión de riesgo, enfoque basado en riesgo, que tienen que identificar, medir, controlar y monitorear, es que ese riesgo de lavado de activos lo tienen que plasmar en una matriz y dependiendo del análisis que ustedes hagan de esa matriz, pues tienen que tomar los controles y aplicar esos controles respectivos. Entonces, ese riesgo de lavado de activos tenemos que entenderlo mejor. Por lo tanto, no podemos mirarlo como simplemente lavado de activos, sino tenemos que mirar lavado de activos de acuerdo con el tipo de clientes. Y por eso nos hablan de segmentar los clientes. Porque no es lo mismo el riesgo de lavado de activos en clientes de internacionales que en clientes nacionales. Entonces, eso es segmentar, es no ver el factor de riesgo cliente de la misma manera, sino tomarlo en cuenta segmentado. Lo mismo nuestros productos. Posiblemente ustedes son una entidad, y tenemos un ejemplo así cómico, es una entidad que vende cajas fuertes, máquinas para contar billetes en gran cantidad, y también vende, no sé, calculadoras. Cada uno de los productos es susceptible o no de ser utilizado para lavado de activos. Las máquinas de contar billetes, pues obviamente si se las venden a un banco, no es lo mismo que si se los venden a un particular. Imagínense un particular llegando a su empresa a comprar pues, una máquina industrial que cuenta $1.000.000 en una hora y el señor la quiere pagar en efectivo y además no da la dirección y no sabemos dónde vive. Esta sería, digamos, una actividad de riesgo. Entonces, tenemos que tomar nuestro negocio, por eso la norma habla de materialidad, la norma habla de entender muy bien el negocio y basado en eso, pues tenemos que montar estas matrices. Entonces, para los que están empezando en este tema, la matriz es muy sencilla si entendemos la diferencia entre impacto y probabilidad, si entendemos que no solamente hay que poner lavado de activos en un lugar, sino hay que tomar los factores de riesgo y segmentarlos y entender cómo cada segmento tiene un riesgo diferente y dependiendo del riesgo del segmento, y se nos olvida eso mucho, y es que cada segmento de cada factor de riesgo tenemos que analizarlo en la matriz. Habíamos hablado de tecnología, que es esto cómo lo hacemos desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico lo haríamos pues muy fácilmente. Tenemos un Excel o algo donde con la información que tenemos disponible hacemos esto. La matriz es parte de la gestión de riesgo, no es toda la gestión de riesgo, y ustedes no pueden hacer una matriz genérica basada solo en lavado, tienen que hacer una matriz en la cual tomen en cuenta los factores de riesgo y los tienen que tomar de manera segmentada para poder tener un buen entendimiento de su negocio. Entonces, eso es el tema de las matrices y las matrices nos llevan a el desarrollo más importante de todo, que son los controles voluntarios. Y acá para todos el repaso es importante y es, las normas tienen ya unas medidas mínimas, el régimen de medidas mínimas. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Hay que tener oficial de cumplimiento, hay que capacitar, hay que mirar listas, hay que mirar beneficiario final. Hay unos controles que hay que hacer siempre. Esos controles sumados a otros controles que tienen las normas como tener contabilidad, tener facturas, el tema cambiario, declaración de cambio, todos esos controles son los controles obligatorios. Y muchas empresas, y esto es una buena noticia para algunos, muchos controles con lo que ya tienen, con los controles obligatorios, el riesgo termina estando en verde y no requieren controles adicionales. Pero algunas entidades, gracias al trabajo de la matriz, van a decir, ¿sabe qué? Yo estoy descubierto. Mi muro no está tan alto. Hacer una matriz es como mirar el perímetro de la fábrica y hay unos lugares que gracias a la matriz ustedes dicen, por acá se pueden entrar. Ahí es donde tenemos que subir el muro. ¿Y qué es subir el muro? Los controles voluntarios. Entonces, la matriz es la que les va a permitir a ustedes justificar que no tienen que tener controles voluntarios y que pueden seguir trabajando así. Entonces, ustedes dicen que es uno de los instrumentos que permite, ¿sí?, identificar el riesgo, individualizarlo, segmentar, evaluarlo y controlarlo. La matriz es donde queda todo resumido. Por lo tanto, la recomendación es que ustedes en un Excel muy completo hagan esas matrices
Si tiene un software que hace matrices, un software de gestión de riesgo más sofisticado, vale la pena usarlo, pero en Excel se puede hacer una parte como lo veníamos hablando. La matriz nos habla en muchas partes, ¿sí? Y es algo que tenemos que hacer. Entonces, no podemos hacer la pregunta de, oiga, ¿hay que hacer matriz? No, hay que hacer matriz, eso es clarísimo. Así como hay que hacer manual. Entonces, el sistema se va a auditar por el manual. Lo primero que les va a pedir a ustedes la revisoría fiscal, la auditoría, el supervisor, es el manual. Entonces, ustedes tienen que tener un manual y gracias a ese manual es que ustedes van a poder dejar sus políticas y los procesos bien desarrollados. Yo creo que el manual, parte de lo que más necesitamos dejar claro es las funciones. Cuando hay problemas de lavado de activos, siempre sale la duda de quién responde. El problema al final del día es de responsabilidades individuales. Fue responsable de la Junta Directiva que no aprobó el manual, fue responsable del representante legal que no dio los recursos, fue que el oficial de cumplimiento no veló por el cumplimiento del sistema, fue el comercial que trajo el cliente que no hizo la debida diligencia. Entonces, lo que tenemos que tener al final del día es una muy buena asignación de funciones y dejar eso claro. Fíjense que acá nos están diciendo que nos toca tener reglas de conducta, ¿sí? Entonces, en el segundo párrafo nos dice que tenemos que tener reglas de conducta. Entonces, no basta con coger el manual y copiarlo, eso es un muy mal manual. El manual tiene que tener reglas de conducta. Entonces, para hacer un manual, lo que tenemos que hacer es una lista de reglas de conducta, una lista de funciones y una lista de funcionalidades, todo atado a procesos y a definiciones jurídicas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo se hace el manual. No importa que ustedes ya tengan manual, vale la pena revisar si los manuales están bien hechos. Y por eso yo les diría que empecemos por entender el manual como un compendio de definiciones. Todo lo que haya que definirlo, por obvio que sea, así está en la norma, debe estar en el manual. Después, el manual tiene que tener todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, cuáles son las funciones y las responsabilidades por áreas, por grupos de personas, por nombre de cargos, como lo tengan ustedes en su organización. Y al final termina siendo un manual que tiene un componente muy fuerte de políticas, porque este tema de lavado de activos hay que poner políticas y no tengan pena en poner políticas muy obvias, como en esta organización no se hacen este tipo de negocios, no se reciben regalos, no se le paga a personas por trámites que sean gratuitos. Hacer estos temas tan obvios vale la pena ponerlos. Políticas ya de compromiso como estamos en contra del lavado de activos, estamos por la transparencia. Hay que poner ese tipo de políticas, pero ya necesitamos a las políticas que responden las preguntas. Lo que yo le digo a mis clientes es, cuando una cosa se pregunta ya más de 3 o 4 veces, ya requerimos una política. Cuando, oiga, ¿vale la pena que recibamos efectivo cuando vendemos materias primas? Si esa pregunta es una vez en la vida, pues vale la pena pensar, invitar a la junta directiva a decidir. Si esa pregunta ya va a ser una pregunta que va a llegar mucho, vale la pena que la junta directiva diga, la política es no, no lo vamos a hacer. O la política es sí, pero con estas condiciones. Esas son las políticas que tienen que estar en el manual y eso es lo que hace que un manual sea realmente robusto y que sea completo. Vale la pena precisar mucho más todas estas funciones, porque todas las funciones de la Junta Directiva, del representante legal, del oficial de cumplimiento están muy amplias. Entonces, en el manual vale la pena decir, pues, cuándo se pronuncia, de qué informe, quién le da los insumos, dónde queda documentado. Entonces, los manuales tienen que aterrizar todas esas funciones que nunca están bien definidas y que es mejor dejarlas claramente establecidas. ¿Qué más es importante en todos estos temas? Y es que el manual, y ahorita les vamos a mostrar un poquito cómo queda un manual y cómo se hace un manual, tiene que llegar a un detalle de proceso. Vamos a tomar un ejemplo y en muchas entidades dirá, se van a mirar las listas, pero no lo dicen así, dicen cuando una persona está en listas, no puede hacer negocios con la firma. Pero esto es una política. El proceso es quién va a mirar listas, cómo, cuáles listas, cuándo y dónde. Entonces, fíjense que uno puede decir lista Clinton, pero ustedes ven la lista Clinton y son muy pocas personas y la información es muy pequeña. A veces la prensa o los comunicados de prensa dan más información y dan otros documentos de identidad, dan
direcciones. Entonces, ustedes pueden estar diciendo en la política una cosa, el procedimiento dice otra cosa y los sistemas de información dicen otra. Entonces, ahí hay que cerrarlo y, por ejemplo, no es lo mismo decir lista OFAC que los programas específicos, ¿sí?, de OFAC, porque OFAC tiene programas hasta para Cuba y para otros países que no tienen que ver con este tema. Entonces, sí, la invitación acá es que temas tan simples como el de las listas, que me sirve de ejemplo, es un tema en el cual puede haber una política, pero hay que aterrizarle a un procedimiento y ese procedimiento tiene que conocer un poquito el fondo de esas listas. Y muchas personas hablan listas de negativos, listas de prevención, listas negras, y están prohibidas pues por las autoridades las listas negras. Entonces no pueden decir que están mirando listas, no pueden discriminar, no todas las listas permiten que usted deshaga un negocio. Entonces todo esto toca aterrizarlo en el manual. Entonces, por ejemplo, la definición que nos dan de listas vinculantes, ¿sí?, que es general, tiene que terminar en su manual con claridad de cuáles son las listas vinculantes. El concepto de ustedes de cuáles son las listas vinculantes tiene que estar en el manual. Porque ustedes, ¿qué les va a pasar? Yo sé, ustedes trabajando un viernes por la noche, a las 8:30 de la noche, empiezan a hacer el manual, ya a la 1 de la mañana del sábado llegan al tema de listas vinculantes y la tentación es copy-paste. Y dicen, la política de listas de la entidad será muy estricta. Cumpliremos con las listas vinculantes. Ver definición de la norma. Y la norma no define. Es una definición básica, pero ustedes son los que tienen que definir. No pueden sacar listas, pero hay unos temas donde ustedes tienen que escoger las listas y tienen también que escoger de dónde las van a consultar, cómo las van a consultar y cuándo las van a consultar. Entonces, hacer un manual no es tomar, y para mis colegas consultores y abogados lo entienden muy bien, no es leerse esto, porque lo puede leer cualquier abogado, darse cuenta que es una obligación, establecerlo como obligación, ponerlo en un manual. No, es cuáles listas, de dónde las van a sacar y qué sigue después. Si la persona aparece en la lista con los nombres, pero sin con nombre, apellido, pero sin la cédula, ¿eso es aparecer en la lista? ¿O aparecer en la lista es que todos los datos coinciden? Y si falta una letra y sobre una letra, entonces hay una casuística y algo que solamente pues las personas que llevan mucho tiempo en esto pues saben y pueden establecer en un manual. Entonces, el manual no solamente la parte legal, es la parte operativa y la casuística de cómo se lava y el tema para hacerlo bien. Entonces, por eso los temas de cómo hacer un manual. Ahorita los invito a que me hagan las preguntas si no están contempladas en esta, pero yo estoy seguro que muchas de las personas lo primero que dicen es, ¿ahora somos policías? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que se hacen. Yo voy a responder las preguntas en ese orden y es cuál es el rol de ustedes. Y para acá, yo sé que los abogados lo tenemos muy claro, pero hay que tener muy claro que ustedes no asumen funciones judiciales, no pueden juzgar. El objeto del trabajo de ustedes en este momento no es el delito. Ustedes no son operadores de justicia, ustedes son gestores de riesgo. Por eso el concepto es, ustedes no digan, tengo un lavador, descubrí un lavador. Usted tiene una operación inusual. Y si acaso la operación llega a ser sospechosa, ustedes no le pueden ahora escribir a sus clientes y decirles, teniendo en cuenta que usted está metido en operaciones de lavado de activos, le cerramos la cuenta. No, ustedes no juzgan. Ustedes van a tener otro lenguaje y tienen que entender ese lenguaje y el manual y todos los formatos y todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta ese función porque ustedes no son policía. Sí tienen que colaborar con las autoridades. Esto está marcado entre la colaboración con las autoridades, pero no es que tengan nuevas funciones. Y lo digo porque muchas personas se confunden cuando son nuevos en estos cargos y creen que su labor es de investigación. Y ahí es un tema gravísimo porque les repito, ustedes tienen que ser rigurosos en cómo gestionan el riesgo, las matrices, meterle matemáticas, meterle ciencia, el análisis de operaciones inusuales y sospechosas. Pueden utilizar minería de datos, pueden utilizar muchos elementos de estos, pero no quiere decir que esa investigación científica, esa investigación que hacen cuando están mirando un beneficiario final, los convierten en investigadores y pueden entrar en problemas de injuria, calumnia, ¿sí? O pueden inclusive estar suplantando autoridades si no tienen claro ese límite. Entonces, sí, les tocó hacer más trabajo, sí, les tocó ser parte del sistema antilavado, sí, están ahora como entidades obligadas, tienen que reportar, pero no tienen funciones ahora de administración, justicia o temas por el estilo.
¿Basta con mirar listas? ¿Qué creen? No, obviamente las listas es para encontrar los lavadores conocidos o personas de riesgo o conocer los PEPs. Las listas ayudan, ustedes tienen que tener tecnología y alertas e indicadores. Las listas ayudan, pero las listas no reemplazan, ¿sí? Los demás controles. Las listas son alertas, no son todas las alertas. Entonces, ustedes tienen que conocer su negocio, tienen que tener unos segmentos y en esos segmentos hay unas alertas específicas que no son exactamente listas. Entonces, sí hay que mirar listas. Hay unas listas que son obligatorias, otras que son permitidas y ojo que hay listas prohibidas. Mucho cuidado con proveedores de información que les van a vender a ustedes bases de datos públicas o acceso a bases de datos que no es legal o no es legal para todo el mundo. Ojo que ustedes tienen que cumplir con las normas de Veas Data, hay unos derechos de terceros involucrados, entonces mucho cuidado que el proveedor sea serio y no les venda listas o les dé acceso al sistema de información que si bien todo el mundo puede entrar, porque uno puede entrar a la base de datos de la Procuraduría y mirar datos, la pregunta es quién tiene el derecho de entrar y para qué funciones. Entonces miren eso muy bien. ¿Qué es una matriz? Ya lo dijimos, pero pues muchas personas pues no entienden la matriz porque dice que la matriz permite segmentar. No, la matriz no es que usted coja la diapositiva de la matriz y de ahí salgan segmentos. No, usted tiene que segmentar en otra herramienta, pero en la matriz es donde usted deja consignado lo que está. Entonces, para mí la matriz, más que una herramienta, es una forma de presentar información, información que requiere algún método de segmentación, puede ser en Excel, con un software muy sofisticado, pero se requiere una herramienta de segmentación para hacer la matriz, se requieren herramientas para poder administrar todos los riesgos, para medirlos, y muchas veces se miden de manera cualitativa, cuantitativa, por expertos, entonces puede ser que la medición se haga en otra herramienta, con otra metodología, pero todo confluye en la matriz. Entonces, los que dicen, yo no entiendo cómo la matriz hace eso, no, es que la matriz es donde llega lo que usted hace con diferentes herramientas. Excel, por ejemplo, sería una herramienta con la cual ustedes, yo diría que si la entidad no es muy compleja, podrían montar toda la matriz y todo en un Excel. Entonces, Excel es una muy buena herramienta y hay herramientas más sofisticadas que pueden utilizar. El otro tema, el SagriLab, es un formulario, como la gente dice, hacer SagLab. Y en el sector real es increíble porque mucha gente dice y nos llaman, es que ustedes hacen SagLab y creen que hacer SagLab es hacer verificaciones. El SagriLab es el sistema completo conformado por varios elementos, por varios procesos, uno de los cuales es la información. No siempre se requiere formulario. El formulario es una de las maneras de capturar información, no es la única, pero entonces vale la pena entender que el formulario es importante, no es obligatorio, pero el SagriLab es el sistema y es mucho más que eso. Y muchas personas, inclusive en el sector financiero, siguen hablando de SagriLab como el formulario. No, es el sistema. ¿Quién debe hacer todo este trabajo? Y ahí es donde ustedes dicen, uy, ¿me van a decir que soy yo el oficial de cumplimiento? No, no. Esto es un tema de toda la organización. Estamos dentro de la teoría de la filosofía del autocontrol. El dueño del proceso, el que interviene en el proceso, es el que tiene que cumplir. El conocimiento del cliente lo hacen las personas. El mirar listas lo tienen que hacer de manera descentralizada. Entonces, la mayoría de este trabajo lo tiene que hacer la organización. Y ya lo está haciendo. Tal vez hay que hacerle cambios pequeños, pero sí tiene que haber un área especializada que apoye esto, y ahí es donde el área del oficial de cumplimiento o áreas que se creen pueden apoyar esto. Y el oficial de cumplimiento tiene que hacer unas cosas que tal vez antes no se hacían, como tener planes de capacitación, como hacer las matrices, como segmentar, todo eso lo tiene que hacer. La otra pregunta es, ¿puedo hacer todo esto bajo un contrato de outsourcing? Con la pregunta anterior ya pueden ustedes darse cuenta que no se pueden delegar todas las funciones. Hay funciones indelegables, hay funciones que son de la junta directiva, hay funciones que son del representante legal, hay funciones que son de todos los funcionarios y no se pueden delegar. Se puede nombrar un oficial de cumplimiento que no trabaje en la entidad, ¿sí? Para que esa parte del proceso que le hace el oficial de cumplimiento la haga un tercero. Pero el oficial de cumplimiento tiene que llevarle los informes a la junta directiva y ahí participa la junta directiva. Entonces, sí, pueden tener por outsourcing o algún tipo de sistema de contratación oficiales de cumplimiento externos, mientras estos oficiales de cumplimiento a su vez hagan debida diligencia con quien trabajan y mientras esos oficiales de cumplimiento no tengan conflicto de interés, mientras cumplan con los requisitos y no manejen más de 10 empresas al mismo tiempo. Entonces sí pueden hacer una parte por outsourcing, pero la persona que les diga a ustedes, es que todo usted va a hacer por outsourcing el SagLab,
les está diciendo mentiras. Hay temas de seguridad que no se pueden hacer por outsourcing, solo la función de oficial de cumplimiento, que no es todo, y el resto de cosas pueden ayudarse en outsourcing, pero no pueden delegarlo completo. Entonces eso es clarísimo que lo tengo. ¿Es peligroso reportar? Es una pregunta que me hacen mucho. Yo creo que las estadísticas demuestran que la UIAF y en general el sistema de justicia protege de manera aceptable a los oficiales de cumplimiento. Hay un anonimato, ustedes no reportan a nombre personal. Entonces, yo diría que reportar es seguro, aunque pues hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, porque hay riesgos. La información se puede filtrar en algún lugar, puede haber problemas de seguridad, pero yo diría que en general hay que cuidarse y hay que cuidar al oficial de cumplimiento, reportar de manera anónima siempre, a nombre de la entidad, no de la persona. No poner en el texto del reporte cosas que ustedes no estén seguros, que no les conste, que sean hipótesis de ustedes, porque eso puede generar después unos perjuicios. Y ante todo, lo que mayor seguridad les da a ustedes es que en el manual diga cómo se reporta. Los que nunca han reportado y los que no tienen sistemas de esto tienen que entender que el reporte no es que un día ustedes vayan caminando por un corredor y vean una caja y digan, uy, esto es una operación sospechosa, se llevan la caja a su oficina, abren la caja y deciden llamar a la UIAF y señor, le tengo un reporte. No, el reporte lo hacen entre varios. Ustedes necesitan tener ojos en toda la organización, personas que les cuentan a ustedes qué es inusual, tienen que tener un sistema tecnológico que cruce por lo menos de manera mensual las operaciones y les saque a ustedes los indicadores en las alertas que hablábamos. Y con esos sistemas como tal, como están planteados ahí, ustedes como oficiales de cumplimiento van a tener unas alertas y esas alertas que las tienen ahí al frente tienen que hacer un trámite reglado de análisis. Y eso tiene que estar en actas con documentación y cuando ustedes deciden la operación es sospechosa, tienen que reportarlo. Pero eso tiene que estar en el manual y tiene que hacerse así. Esto no es un tema y no pueden dejar ustedes, me pareció sospechoso, la reporté. O hablé con el consultor y me dijo que la reportáramos. No, eso es un trámite reglado y tiene que ver con los criterios de normalidad, con las señales de alerta y hay que hacer ese análisis y reportarlo bien. Entonces, lo que nos protege a ustedes de otros problemas como una sanción, un problema de responsabilidad penal o inclusive responsabilidad civil, por lo que pusieron en el reporte, es que sea arreglado y que sea juicioso. La otra pregunta, ¿esto sí es serio? ¿Esto sí va a durar? ¿Esto sí va a pegar? ¿Es que esto va a pegar en todas las zonas de Colombia o solo en Bogotá? Yo diría que esto es muy serio. Estos son temas que Colombia tiene tratados internacionales y obligaciones legales de hacer. Entonces lleva años teniendo que cumplir esto. El país ya ha sido evaluado y quedó como en amarillo. Ojo, esto hay que volverlo más serio y hay que ingresar otras entidades en este tema. Entonces sí, esto es un tema serio y va a quedar. ¿Qué debe saber usted y qué tiene que hacer? Pues yo creo que lo más importante que tenemos que conocer es la norma. Y yo los invitaría a mirar la norma, pero también miren las sanciones a otras entidades. En infolab.com, y es la misma palabra que en ustedes, en infolab.com, esa es nuestra revista, ahí pueden encontrar artículos de las normas, cómo se interpretan, lo que dicen las autoridades, entrevistas a las autoridades, pero también las sanciones de manera pedagógica. Nosotros, pues, muchos de los bancos que han sancionado o muchas de las entidades, pues los conocemos y sabemos que son serios, pero publicamos estas sanciones sin poner el nombre de manera muy pedagógica, es porque queremos que otras personas eviten ese problema. Entonces, yo creería que yo miraría muy bien la norma, lo que dicen las autoridades y las sanciones. ¿Dónde me puedo capacitar? Fíjense que ahora el oficial de cumplimiento tiene que tener unos requisitos y parte de eso es tener capacitación. La UIAF está como número 1 en la oferta de capacitación, y ahí está en la norma, pero a nivel gremial, las mismas autoridades hacen cursos de capacitación. Yo los invito a que miren en nuestra página web el curso que tenemos de oficiales de cumplimiento sector real y la actualización que tenemos ahora en curso sobre este SAGRILAB, porque pues yo creo que son muy buenas opciones. Yo mismo directamente preparo el material, ustedes tienen ahí pues los videos explicando y me ayudan otras personas del equipo de consultoría. Entonces les dijimos que íbamos a hablar más del manual y vamos a hacer el ejercicio de cómo convertir esas obligaciones de la norma en partes del manual. ¿Qué es un buen manual o un mal manual? Un manual malo es uno que simplemente coge beneficiario final, copy-paste y dice eso es beneficiario final.
donde ustedes le pongan un comercial bien motivado, eso, el tipo se frena. Mientras lee que es beneficiario final, usted tiene que decirle, no, del cliente potencial, ¿sí? Del prospecto, o como lo llamen en su entidad, hay que pedir estos documentos y llenar estos cuestionarios para responder estas preguntas, ¿sí? Pero no digan beneficiario final porque tenemos que tener lo que llamamos definiciones operativas. Entonces, además, el manual hay que escribirlo para que la gente lo entienda, tiene que ser didáctico, tiene que tener ejemplos, tal vez no en el manual, pero sí tenemos un material de capacitación tipo cartilla, pero no vuelven los manuales unas cartillas. Y hay muchos temas como monitoreo del sistema que no podemos dejarlo simplemente transcribirlo, sino tenemos que aterrizarlo. Lo mismo tecnología. La tecnología en el manual hay que decir cuáles son los sistemas tecnológicos que ustedes tienen. Entonces, hacer un manual es mucho más difícil que coger la norma y transcribirlo. Yo creo que ese tema está entendido. Entonces, un buen manual es un manual que desarrolla temas como estos, ¿sí? Ustedes no pueden poner un manual y decirle, señores comerciales, es una entidad de ustedes que tiene, ¿sí?, 500 personas de fuerza de venta yendo por todas las tiendas de Colombia y el señor en la puerta leyendo esta parte. Tengo que conocer una tienda, es una tienda de barrio normal, y una persona que tiene que decir, yo tengo que venir a llenar en este formulario las personas, no me dice cuántas, ¿no?, que finalmente poseen, finalmente quiere decir las que se van a quedar con el negocio, los herederos, finalmente no es al final, eso es una palabra como de adorno ahí, ¿sí? Y dice que poseen o controlan. Entonces, los poseedores, el término jurídico del poseedor, ¿y cuál es la definición de control? ¿Sí? Y a un cliente. Entonces, ya llegamos a una palabra conocida, tenemos cliente. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es definir el cliente. Y después de definir el cliente, definimos esas personas que finalmente poseen o controlan, ¿sí? Y acá nos dicen que también puede ser para una persona natural, ¿sí?, en cuyo nombre se realizan transacciones. Y ese es el tema de los incapaces, de los menores, de los poderes, de las personas que están en otros países, que hacen operaciones remotas, la representación, el mandato. Entonces eso ya se nos va con todo el tema jurídico. Y nos dicen que además las personas que ejercen el control efectivo y o final, y la palabra que más me preocupa, indirectamente. Entonces, ¿qué es ejercer el poder indirecto? ¿Cuál es esa tipología de poder indirecto? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mirar acuerdos de accionistas y otro tipo de cosas. Entonces, no he llegado a los 2 puntos, y esto es 3 semestres de universidad, ¿sí?, del régimen societario, ¿sí?, de negocio, de derecho a los negocios. Entonces, esto aterrizarlo es complejo. Y nos empiezan a decir quiénes son. Y nos hablan de personas naturales, y nos hablan de más artículos, y nos hablan de unos porcentajes. Entonces vamos a tener que empezar a sumar porcentajes, ¿sí? Porque en el D nos dice que es la persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular directa o indirectamente del 5%. Entonces nos toca tener unas hipótesis que puede ser el 0,5%, pero que va sumando y nos da ese 5%. Entonces toca tener un Excel para calcular esto. Entonces fíjense que es demorado, es complejo, y hay que facilitar el trabajo a las personas, y intentamos tener una herramienta para beneficiario final. Y tenemos además unas casuísticas de entidades públicas, entidades de bolsa, fiducias. Entonces este tema es un tema que en el manual no puede quedar así. Entonces la mala noticia es que los que creen que hacer el manual es simplemente esto, poner copy-paste, pues eso no es un manual, no es un manual operativo, y al final del día no va a pasar nada. Lo mismo con qué es el monitoreo del riesgo. Si ustedes dicen, miren, realizar seguimiento periódico, eso en un manual no puede estar. Es quién lo realiza, ¿sí?, cómo se realiza y cuál es el periodo. Tienen que decir si va a ser diario, mensual, ¿no? Entonces, todo esto. Lo mismo las señales de alerta. La norma tiene unos ejemplos de señales de alerta, pero la señal de alerta tiene que tener un mecanismo de alerta. No todo el mundo puede estar buscando señales de alerta en la entidad. Entonces tienen que decir alertas por proceso y por cargo, dejar definida la alerta de acuerdo con el negocio de ustedes y los productos de ustedes. Entonces, aterrizar las señales de alerta también es una obligación complicada. Y lo mismo las funciones del oficial de cumplimiento. La palabra velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno es una función muy genérica. Entonces,
tienen que aterrizarlo. Entonces, lo van a hacer con un tablero de control, entonces poner la función de mantener actualizado el tablero de control, lo van a hacer con unos procedimientos tipo auditoría, entonces tienen que poner esos procedimientos ahí. Entonces, ninguna obligación de estas puede quedar en un manual sin aterrizarla al lenguaje de su entidad, aterrizar el proceso y establecer obligaciones mucho más claras. Espero que con esto quede, digamos, claro el tema del manual y cómo hacer el manual. Me hicieron preguntas sobre segmentación y me hicieron más preguntas sobre matriz. Lo más interesante es mostrarles a ustedes es cómo se hace una matriz de riesgo. Los que ya tienen matrices de riesgo, cómo la pueden hacer de una manera más efectiva y cómo pueden mejorar esto. Y lo que queremos hacer es evitar esos cuadros, esas sábanas tan complejas. Cuando ustedes tienen una sábana, ¿sí?, de esas donde está todo la gestión de riesgo, en una sola página están en problemas. Y eso es imposible de administrar. Esas sábanas y esos sistemas de administración tienen que tener diferentes tipos de archivo y la fecha y el proceso de aprobación tiene que quedar clarísimo en el archivo. Si no, ustedes en 5 años se van a acordar de mí y les van a decir cómo era su matriz de riesgo en el año 2021 y ustedes se van a meter a buscar una cantidad de archivos en Excel que dicen 2021 y no van a saber cuál fue el aprobado, cuál fue el que hizo el analista, cuál pasó a junta. Además, eso va cambiando, es dinámico. Entonces, importantísimo en eso, de esos archivos, la fecha y tener muy claro todo el régimen de aprobaciones. Si ustedes no utilizan libros y pestañas, se van a enredar. Entonces tienen que tener por un lado dónde están los riesgos identificados, las etapas como mínimo, el análisis previo, todo tenerlo aparte, no en una sábana. Y en algunos momentos hacen, y tienen que llamarlo como tal, el proceso de generar la matriz, porque si no, se van a quedar con muchas versiones. Y hay diferentes matrices. Las matrices que ustedes ven acá abajo deben tener mínimo la general, donde sea el riesgo general de la entidad, con riesgo inherente y riesgo residual. Entonces, esta es una matriz, un pantallazo de matriz. Tienen que tener otra matriz, que es la matriz por factor de riesgo. Y tienen que tener la matriz por factor de riesgo segmentado para entender la diferencia de los segmentos. Yo recomiendo que tengan una matriz, a su vez, por eventos de riesgo, porque el riesgo de lavado de activos no es lo mismo lavado de activos que financiación del terrorismo, y no es lo mismo financiación del terrorismo nacional que internacional. Entonces, hay diferentes factores, eventos de riesgo, entonces vale la pena tener matriz por eventos de riesgo. Entonces, fíjense que ya hicimos un barrido y hay muchas matrices. Entonces, no van a ver todo en una matriz, no van a tener todo en una página, y necesitan ver es cómo integran todo eso y cómo tener un sistema mucho más aterrizado. Lo importante de la matriz es entender cómo se hace y la probabilidad y el impacto, los criterios para hacerlo, pues son los criterios de ustedes. Si ustedes hacen mal, no sé si ustedes alguna vez han tratado de ver la luna con un telescopio. A veces uno ve la luna con sus ojos, la ve en el telescopio y no la ve, porque el telescopio es tan preciso que está un poquito descuadrado, alejado de la luna, y uno ya no ve sino negro. Y uno se la pasa toda la noche tratando de... Y hay unos telescopios que tienen un telescopio más chiquito que es el que le ayuda a uno a mirar. Lo mismo pasa con la matriz. La matriz, si ustedes la ponen mal y ponen la probabilidad entre el 50 y el 60%, no van a ver el riesgo. Porque el riesgo está entre 0,001 y 0,000001. El riesgo está en unos niveles muy pequeños. Entonces, ese porcentaje, ¿dónde está el riesgo? Es bien importante. Y lo mismo el impacto. Si ustedes no utilizan un sistema en que tengan, obviamente, el riesgo, si empiezan a tener más de 1.000 millones, de 1.000 a 3.000, de 1.000 a 4.000 millones de dólares, pues el riesgo no está tan grande. Sí, hay un riesgo de más de $1.000.000, pero de 1 millón para arriba, todo déjenlo en catastrófico, porque no necesitan ese nivel de detalle. Y claro, insignificante la palabra, tenemos que entender cómo es, pero la matriz hay que hacerlo con conocimiento del fenómeno y pensando muy bien para que sea operativo. Entonces, me preguntaban mucho cómo segmentar. Entonces, hay dos tipos de segmentaciones. Una es la segmentación estadística. La segmentación es una materia en la universidad. Yo tuve en la maestría que hacer
yo tomé 4 semestres como tal de temas relacionados con la segmentación en temas de riesgo y uno no para de hacer esos mecanismos. Además cambian las herramientas y uno tiene que capacitarse sin parar en los temas de segmentación. Entonces la segmentación técnica como tal es parte de la estadística. Entonces, si uno dijera, enséñeme segmentación, yo diría, pues le tengo que enseñar estadística, le tengo que enseñar herramientas de minería de datos, tiene que saber de métodos de minería de datos como el método CRISP. Entonces, es un tema muy complejo. Pero acá no estamos hablando de esta segmentación. Al parecer, y la interpretación que tenemos muchos, y yo creo que en eso vale la pena que ahondemos con las entrevistas y todo lo que hacemos con las autoridades, la segmentación SARLAF, que es estadística, no es la misma segmentación del SAGRILAF de las supersociedades. Acá estamos hablando de una clasificación y segmentación. Estamos hablando de algo que lo que tiene que hacer es el riesgo como tal, el factor de riesgo, porque nunca se les olvide cuando se enreden en qué es segmentación, no estamos segmentando cualquier cosa, estamos segmentando factores de riesgo, ¿sí? Y eso es muy importante. Eso es clave. Estamos no segmentando cualquier cosa, estamos segmentando factores de riesgo. Entonces estamos utilizando una segmentación para efectos de diferenciar riesgo con una metodología que nos dan, diferente a la de superfinanciera, y por lo tanto, ¿cómo se segmenta? Ustedes tienen que tomar sus contrapartes. Dentro de sus contrapartes, una son los clientes y tienen que entender cuáles son esas características que hacen que el riesgo de cada uno de los clientes sea diferente. Entonces, segmentar por color de ojos no es importante, porque no tiene nada que ver con riesgo. Segmentar por nacionalidad, sí. Segmentar por estrato, por ingresos, por egresos. Entonces, segmentar es encontrar, ¿sí?, la lista de variables o criterios, como siempre son cuantitativos, más importantes para el riesgo y basados en eso generar grupos. Eso es segmentar. No nos enredemos con la definición de grupos homogéneos, heterogéneos, con minería de datos. Recordemos, ¿sí?, a todos los mineros, tanto consultores como no consultores, tanto amigos como no tan amigos, a todos, recordemos que estamos segmentando factores de riesgo, que son características que tienen que ver con riesgo. No estamos buscando solamente homogeneidad, estamos buscando características de riesgo similares para hacer un análisis con mayor precisión. Eso es lo que es una segmentación. Entonces, acá les voy a mostrar ejemplos. La mayoría de ustedes son clientes nuestros de la herramienta de Infolab Search. Esta herramienta pues, la conocen ustedes, pero la vamos a utilizar de ejemplo. Lo que no la conocen, pues pueden tener otra herramienta similar o no tener herramienta y nos encantaría ser su proveedor. Entonces nos pueden contactar para eso. Pero entonces acá vamos a ver pues diferentes usos de la herramienta. Y voy a hablar de alertas. Fíjense que no voy a hablar de listas, voy a hablar de alertas. Y voy a hablar de eventos de riesgo. Entonces, ustedes en la matriz han establecido que tienen un riesgo, y es el riesgo de tener vínculos con corruptos, temas de información pública, corruptos reconocidos. Entonces, para eso hay que tener listas de corrupción para que ustedes sepan cuándo tienen una alerta. Entonces, acá en el procedimiento no pueden decir simplemente utilizar el sistema de listas de Infolab Search. En el manual tienen que decir si lo van a buscar por nombre, por documento de identidad o por las dos, con qué grado, ¿sí?, de detalle y en qué listas, porque el sistema permite parametrizar. Ustedes inclusive pueden meter listas propias. Nosotros en Infolab tenemos la política de que toda lista que sea legal, ¿sí?, que exista posibilidad legal de consultarla, si nos la pide un cliente, la incluimos. Entonces, si ustedes mañana me dicen, es que acabamos de descubrir que hay una lista en España que se llama la lista de, no sé, terroristas internacionales que han pasado por España, si esa lista es legal, nosotros la incluimos, ¿sí? Y por eso tenemos tantas listas. Entonces, acá el tema es que eso en el manual ustedes tienen que decir y responder esas preguntas. Primero, ¿quién ingresa la información y qué fuente de información? ¿Sí? Acá, ¿cómo entra Nicolás Maduro al sistema? Segundo, si se va a buscar por nombre, por documento, por las dos,
Y ojo, eso, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no busca todo a la vez? Pues si busca todo a la vez, va a ser muy restrictivo. Si tiene que tener nombre y documento, usted no siempre tiene documento. Entonces, a veces es mejor buscar por nombre, a veces es mejor buscar por documento de identidad. Las normas piden, sobre todo Superfinanciera, ha sido muy estricta que tanto el nombre como el documento son identificadores y hay que mirar, buscar por nombre. Y las personas muchas veces se quitan un nombre, los que tienen nombres compuestos se quitan un nombre. Entonces, ahí hay que utilizar los algoritmos que tiene la herramienta para buscar eso. Entonces, así ustedes establecen en el manual algo tan sencillo como buscar listas. Pero ojo, ustedes no pueden buscar solamente cuando la persona va a entrar, tienen que buscarla a final del mes, porque puede haber cambiado la lista, la persona entró a listas, y si ustedes tienen control de entrada, se les van a correr personas. Entonces, por eso están las búsquedas masivas, y acá es cuando ustedes cogen un archivo, lo cargan acá, y el sistema hace una búsqueda masiva, pero entonces hay que darle la responsabilidad de búsquedas masivas a alguien, y todo eso tiene que estar en el manual. Entonces, aquí vamos aterrizando, y les repito, estoy hablando de un tipo de alerta, que es la alerta de listas, pero tenemos otra alerta. Ustedes definen que operaciones en efectivo de más de 10 millones de pesos tienen que pasar por un análisis del oficial de cumplimiento. Tienen que hacer lo mismo. Entonces, me voy a volver. Tienen que decir que Nicolás Maduro hizo una operación de 10 millones de pesos. Entonces, tienen que ingresar en el sistema la operación para que el sistema que tiene unas reglas cargadas previamente, y tiene que decir cuáles de esas reglas, las corra y les diga eso. Y también lo tienen que hacer semanal, mensual o anualmente. Tienen que cargar información para que genere alertas. Entonces, acá no estamos hablando simplemente de alertas de listas, estamos hablando del sistema les pide indicadores, hago énfasis en la palabra indicadores y alertas con tecnología. Entonces, no es solamente el tema de listas lo que tienen que hacer otro tipo de alertas. Y tienen que tener todo el control de PEPs, que está atado al tema de beneficiario final, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mirar el nombre de personas que no tienen nada, necesariamente no tienen ningún delito y necesariamente no tienen ningún bloqueo, es que exigen la debida diligencia mejorada, que son los PEPs. Entonces, ustedes tienen que saber si la persona, además de estar en listas, está en PEP, entonces qué cómodo que puedan mirar las dos cosas. Y recordemos que la definición de PEP ya es legal, hay un decreto, entonces asegúrense que ustedes sí tengan las listas que toca para tener los PEPs y cumplir con el decreto. Entonces, así se ven los informes se pueden bajar, pero simplemente esto es para darse cuenta que es una herramienta y tener la herramienta no quiere decir cumplir con el proceso y mirar el riesgo. Pero les quiero poner otro ejemplo. Habíamos hablado de los 4 factores de riesgo. Ustedes ya miraron listas para el factor de riesgo clientes, y es muy bueno, pero es que hay listas y riesgos por el factor de riesgo jurisdicción, zona geográfica. Entonces ustedes necesitan tener un sistema que les permite saber si Nicaragua está sancionado o no está sancionado. Estamos aprendiendo nombres de países recientemente que vemos en las noticias, uy, ¿será que tengo negocios ahí? O jurisdicciones de Colombia en los cuales tal vez no haya bloqueos, porque no existe un bloqueo regional en Colombia, pero sí tenemos zonas de riesgo en las cuales pues vale la pena tener una debida diligencia superior. Entonces, ustedes necesitan tener un sistema que no solamente tenga el tema de listas de personas, sino también tenga riesgos de jurisdicción. Y tenemos las actividades económicas, entonces también tenemos riesgo por actividades económicas. Entonces, simplemente para mostrarles que las listas es una de las alertas, no es la única, la norma habla de otro tipo de alertas, y ustedes tienen que tener un sistema que cubra todo eso. El esperado cierre de la charla de hoy, muchísimas gracias, tenemos 467 personas activas en este momento, muchas gracias por estar acá pendientes, muchas gracias por la atención a esta charla. Yo les voy a mostrar el kit ya para que vean cómo es. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es a nuestros clientes del sistema de listas les estamos entregando pues el sistema de listas, pero vamos a empezar a acompañarlos y ayudarles a cumplir con este sistema. Para eso les estamos preparando y estamos a unas semanas de entregar el primer manual genérico para que les quede más fácil empezar con el manual, con un sistema que tenemos unos temas que no se discuten, que están en el manual, que están en rojo, unos temas que son obligaciones, pero que ustedes tienen que tomar unas decisiones, unas directrices,
y ya en verde unos temas que no son tan obligatorios, pero que son las recomendaciones nuestras. Entonces, esto viene, es realmente un cascarón, quiero ser muy claro. Llevamos la experiencia de muchos años de hacer muchos manuales, de hacer cientos de manuales. Vamos a entregar un manual genérico para que les quede más fácil a ustedes o a su consultor o a su área jurídica o a su área de riesgo llenar esto y hacerlo. Es ayudarles a ustedes con el 50%, y con eso pues vamos a tenerle. Voy a pasar muy rápido sobre el tema de los colores, pero es un manual que va a tener preguntas, que va a tener espacios en blanco, que va a tener A y B, que va a ser pues muy estructural para que ustedes puedan rellenar lo que tienen que hacer. El manual no es suficiente, entonces vamos a tener manuales de funciones. Nosotros hemos trabajado mucho con el año típico del oficial de cumplimiento, qué es lo que debería ser en el ciclo anual, qué debería ser en el semestre, qué debería ser en el trimestre, qué debería ser en el mes, qué debería ser en la semana y qué debería ser todos los días. Y los comités y todo. Entonces vamos a tener pues unos manuales de funciones de las diferentes áreas, el área de tecnología, el área de riesgo, el área de auditoría, el área del oficial de cumplimiento, obviamente las áreas comerciales, cuáles son las funciones. Entonces tenemos como un manual genérico de funciones también para que ustedes puedan avanzar. Y esto es de los temas más interesantes, para que ustedes tengan tiempo y no tengan que contratar una herramienta tecnológica muy sofisticada y puedan entender el tema de las matrices y el tema de la gestión de riesgo. Vamos a entregar unas hojas de Excel vinculadas con fórmulas, todo para que ustedes puedan empezar su gestión de riesgo con una herramienta y escoger si quieren irse a una más sofisticada o no. Entonces tenemos una herramienta de Excel que les permite a ustedes hacer las matrices, hacer lo mismo que ya vieron. Y claro, es en Excel, no es minería de datos, no se comunica con los sistemas de ustedes. Tiene eso, pero parte, digamos, de la lógica, y para empezar yo creo que es muy importante. Y también vamos a hacer un árbol genérico de segmentación. Es un proyecto bastante interesante y bastante ambicioso. Queremos tener como una macrosegmentación que les sirva como partida de base para la mayoría de las segmentaciones de las entidades del sector real y de los sectores que ya están establecidos. Entonces, lo mismo sería para empezar a trabajar, que diríamos que es la primera versión. Los que se puedan dar el lujo de hacerlo con minería de datos, pues nos encantaría hacerlo con ustedes. Tenemos mineros de datos y podemos hacer una segmentación más compleja, pero en este momento estamos hablando de una segmentación para empezar. Es una segmentación que les permitiría a ustedes cumplir con la norma y empezar a entender los factores de riesgo, los diferentes factores de riesgo segmentados con lo que dijimos. También ustedes van a tener que capacitarse, y para eso pues tenemos los cursos online que les hemos hablado y los eventos como este que vamos a hacer, pero también ustedes necesitan capacitar. Entonces también utilizando las caricaturas que ya hemos hecho, les vamos a dar a nuestros clientes ya un material para que ustedes sean replicadores y ustedes sean multiplicadores de esto y puedan explicarle así con caricaturas y de manera alegre a todos los funcionarios, tanto de junta directiva, representante legal, como a todas las personas que tienen algún vínculo con este tema de obligación de tomar capacitación, que tengan estas herramientas para poder mirar eso. Entonces, son diapositivas, son bastante lúdicas, pero tienen todo el contenido mínimo de lo que ustedes tienen que saber y cómo tienen que capacitarse sobre los diferentes sectores de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es otro de los temas. Y finalmente, o casi finalmente, lo que les vamos a dar es también muchos modelos, la planilla para llenar en capacitación, porque no es lo mismo asistir que entendí, no es lo mismo comprobar conocimientos. En junta directiva hay que hacer actas, tenemos que tener documentos de autorización. De hecho, hay muchos formatos y muchos modelos que también les vamos a entregar, y sobre todo cómo hacer el informe genérico y cómo entregar esos informes que tenemos acá. Entonces, acá les podemos decir cómo se hacen esos informes de junta directiva, las palabras claves para decir. Y un tema interesantísimo, el oficial de cumplimiento tiene que velar por el cumplimiento del sistema. Entonces, una manera de hacerlo pues, es un tablero de control muy sofisticado, pero una manera que funciona son listas de chequeo. Entonces, también les vamos a entregar unas listas de chequeo. El trabajo que nosotros les vamos a entregar les ahorraría, yo invitaría a Francia y el equipo comercial de que hicieran el cálculo,
pero les ahorraría muchísimas horas de trabajo de empezar el proyecto. Si ya tienen recursos para consultoría y van a contratar a un consultor, mejor, porque el proyecto les va a salir más económico, porque van a utilizar al consultor en temas más específicos, pero van a empezar ustedes con un gran camino. Entonces, yo creería que esto es un tema interesante. Y el otro tema es que si este es un manual que muchos de nuestros clientes van a usar o están usando, y además nos dan retroalimentación, pues vamos a poder mantenerlo actualizado, vamos a poderles contar, digamos, mejoras. No está exento del manual, y les repito, no está exento de tener una diferencia de criterio, un error de interpretación. Es un manual, es una obra humana, tiene ese riesgo. Entonces, importantísimo que lo miren muchos ojos y muchas entidades de muchos sectores, porque el compromiso es que les damos eso, pero con la obligación de que nos dan retroalimentación. Entonces, muy importante ese tema de que va a ser un manual de muchas entidades. Entonces, tenemos las listas de chequeo, cómo hacer esas verificaciones, esas auditorías, etcétera. Entonces, obviamente el manual, pues estamos diciendo que les vamos a dar un manual genérico, y lo que pues, yo pienso es que las entidades con una información básica pueden convertirlo en un manual ya que cumple con la norma, y después ya lo pueden personalizar mucho más y sacar diferentes versiones. Entonces, es importante que ustedes tengan un plan de mejora continua para eso. Entonces, el kit como tal les llega en una cajita, les llega entonces el manual, los archivos, los documentos, incluye todas las alertas, las señales de alerta, las listas de chequeo, esos formatos, esas minutas, el Excel como tal, y con unas instrucciones básicas de cómo llenarlo, y con eso tendrían ustedes ese kit básico que sería para poder cumplir con un plazo tan cerrado. Entonces, la idea sería, todos nuestros clientes simplemente es que empecemos a conocer los tiempos de ustedes del proyecto y todo para hacerle entrega paulatina. Estamos trabajando en este tema, y estamos en las primeras etapas de estos documentos que van a tener una revisión de calidad pues, muy seria dentro de la firma. Entonces, no están listos hoy. No es simplemente reciclar material, estamos empezando de cero en muchos temas. Entonces les vamos a entregar estos kits a nuestros clientes para que puedan empezar rápido esto. Entonces, como les decía, nosotros a nuestros clientes, mientras tengan algunos de nuestros productos, digamos ya de cumplimiento de nuestros planes de listas de más de 5 millones, tendrían el descuento más grande, que es el descuento del 100%. Entonces ustedes ya tendrían, es gratis, todo este kit para personalizarlo ustedes. Entonces, muchos de nuestros clientes, la buena noticia, y le estamos anunciando hoy, es que ya tienen. Los que no son clientes nos pueden comprar el kit si ya tienen otro sistema de listas, o puede pasarse a nuestro sistema de listas, y con un compromiso de permanencia, obviamente, pues tendrían acceso a este kit. Entonces, el kit es una manera de mostrarles a ustedes cómo es el sistema, que deberían tener, y sobre todo una manera pues, de que ahorren trabajo y empiecen a trabajar de una manera muy efectiva, porque el tiempo es poco. Les repito, nos pueden contactar por las personas que los invitaron directamente, por nuestra página web. Para ser muy cumplidos con el tiempo, pues queríamos llegar hasta acá. Agradecerles a todos pues, la asistencia, las preguntas. Entonces, los que estén interesados en el kit nos pueden contactar. El kit tiene un precio de 8 millones de pesos si no es cliente y si no tiene descuento ni nada, pero si ya son clientes, fíjense que les puede salir completamente gratis. Les ahorra cientos de horas. Sí, los que son clientes tienen que solicitarlo. Nosotros a nuestros clientes les tenemos una herramienta para efectos de comunicarse con nosotros, poner las órdenes de servicio. Ahí es donde se enteran de las actualizaciones, está el contrato, el material, todo eso. Con esa herramienta con que nos comunicamos todos los días, pueden ponernos la solicitud del kit para que se los demos, y se aplica la promoción. Estaría la condición de permanencia, obviamente para nuestros clientes hay una condición de permanencia, pero sería gratis. A los que no son clientes nos comunican por cualquiera de nuestras redes o por cualquiera de nuestros sistemas. Yo veo que tenemos amigos de otros países, Bolivia, Perú, interesados en este sistema. Me parece que es una muy buena manera de ver qué están haciendo en otros países, mirar mejores prácticas, y sí podrían acceder a nuestros cursos de sector real, y valdría la pena que se certificaran en eso. Yo creo que sí,
Yo creo que en Colombia hay unas normas que siguen las recomendaciones internacionales y bastante sofisticadas en esto, entonces yo sí creo que es una mejor práctica y es un curso dinámico, interesante. Yo creo que vale la pena, entendiendo que hacemos referencia a la norma colombiana, valdría la pena los que me preguntan sobre esos cursos. El tema de las listas propias, entonces claro que sí, lo más interesante de las listas, y hace referencia a las preguntas, es que tenemos las listas obligatorias para Colombia por el derecho internacional público y las listas establecidas de acuerdo pues, por Naciones Unidas están determinadas y es muy fácil saber cuáles son. Las listas legales y recomendadas, como serían los programas de DOFAC, hay que mirarlo con lupa porque no es automático el reporte, no se pueden negar a hacer operaciones, hay unas sentencias de la Corte Constitucional con unos criterios objetivos y previos para poderse negar a hacer negocios, entonces eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, pero esas listas se pueden utilizar. Y ahí en adelante hay otras listas de las cuales ustedes podrían justificar que están utilizando algunas o algunos sistemas de información, pero ya tenemos que mirar la letra menuda. Entonces, en el tema de listas, nosotros los ayudamos a parametrizar el sistema, pero no solamente está qué listas mirar, sino cómo mirarlas, con qué porcentaje de coincidencia, cuándo hacerlo por nombre, cuándo hacerlo por cédula, cuándo hacerlo por NID, cuándo admitir que el sistema tenga alertas cuando haya una diferencia pequeña, ¿sí? Miguel Rodríguez Orejuela con S, pues yo creo que vale la pena mirarlo, ¿sí? Porque puede ser un error de digitación, entonces vale la pena mirarlo. Un cambio en una letra pequeña vale la pena mirarlo. Cuando una persona tiene los mismos dos apellidos, seguramente es el hermano. Entonces a veces vale la pena mirarlo. Entonces, tenemos esas listas, pero también tenemos la lista de PEPs, que es la obligación de identificar a los PEPs. Entonces, esta es otra lista diferente y ahí, ojo que el decreto es muy serio. Ahora están los PEPs internacionales, los PEPs de organismos internacionales. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero el sistema de listas, ustedes me preguntan algunos sobre las listas propias. Cuando una persona ya les cometió fraude o les intentó lavar o ustedes lo reportaron, no va a estar en las listas públicas. Pero ustedes quieren bloquear a esa persona y tienen facultad legal de bloquearlo, asumo. Entonces, este tipo de personas que ustedes quieren bloquear, lo pueden utilizar. Y muchas firmas de abogados inclusive tienen la lista de los conflictos de interés. Qué interesante tener la lista de conflictos de interés también en un sistema, tal vez con mucho cuidado y que lo manejen muy bien, pero que cruce los conflictos de interés para estar seguro de que ustedes no estén teniendo relaciones con empresas que deberían bloquear por obligación contractual, ética y profesional. Entonces, listas propias pueden ser las listas de los bloqueados, pueden ser las listas de los conflictos de interés, pueden ser las listas de cartera, de personas que les pagaron mal en el pasado. Y claro, no lo van a utilizar para temas de lavado de activos, repito, no estoy diciendo que los utilicen en el manual, pero la misma herramienta de alertas les permite mirar eso. Entonces, bien importante mirar cómo utilizar esta herramienta de Infolog para eso, y bien importante que el concepto ya no es listas, es alertas e indicadores, y que ustedes tienen que cargar información que tiene unas alertas y que tiene que producir un resultado. Eso es lo que dicen las normas y eso es lo que ustedes tienen que cumplir. Les quería recordar que Infolab no solamente tiene el medio de comunicación, tiene el sistema de listas, sino también tiene la posibilidad de ayudarles a ustedes en temas de capacitación, en temas de consultoría. Y pues estamos acá con bastantes aliados con los cuales podemos hacer este tipo de proyectos. Entonces, les quiero agradecer al equipo comercial y al equipo de comunicaciones y al equipo administrativo de Infolab y de Lozano Consultores por haber organizado este magnífico evento. Quiero volver a reunirme con ustedes y tener la oportunidad de profundizar sobre los temas que hablamos, explicarles más qué contiene el kit y sobre todo explicarles cómo montar en Excel este tipo de herramientas para tener una primera etapa y sobre todo desearles a todos ustedes, a los que empiezan en este camino o a los que llevan un camino recorriendo y van a volver a montar estos sistemas, pues muchos éxitos en esta labor. A todos un feliz día, un abrazo, muchas gracias.